Gilberto Mora es la joya del fútbol mexicano. Con apenas 17 años, muchos lo veían como una de las grandes esperanzas rumbo al próximo mundial. Un nombre que en los corrillos del fútbol nacional se pronunciaba con una certeza poco común. No con la euforia pasajera que acompaña a todo jugador joven que tiene un buen par de partidos, sino con la convicción de quienes llevan años viendo fútbol y saben reconocer cuando algo es diferente de verdad. Pero en las últimas semanas algo cambió. Lo que empezó como una simple molestia, hoy abre una posibilidad que nadie quería imaginar. Y lo que se acaba de conocer desde su círculo más íntimo está dejando preocupados y tristes a quienes siguen de cerca el fútbol mexicano. Porque la pregunta que hace apenas unos meses habría parecido absurda hoy tiene respuestas que incomodan. ¿Llegará Gilberto Mora al Mundial en condiciones reales de competir? El problema real. Para entender la gravedad del asunto y por qué desde su círculo más cercano se empieza a hablar abiertamente de que está en riesgo su participación en el Mundial, hay que explicar con claridad lo que le está sucediendo a Gilberto Mora en este momento. El joven talento mexicano sufre pubalgia, una lesión relativamente frecuente en el fútbol profesional, sí, pero también una de las más complejas de tratar correctamente y una de las más traicioneras, porque no llega de la manera en que uno esperaría que llegara una lesión seria. No se trata de una lesión visible. No hay un momento exacto en que el jugador cae al pasto y todos en el estadio saben que algo se rompió. No es como un desgarro muscular ni como una fractura. No hay una imagen clara en los estudios médicos que diga aquí está el problema y aquí está la solución. Es algo más difícil de ver, más difícil de medir y precisamente por eso más difícil de detener a tiempo. Es una inflamación profunda que afecta una de las zonas más exigidas del cuerpo de cualquier futbolista, el punto donde convergen los músculos abdominales con los abductores de la parte interna del muslo. Esa zona que conecta el tronco con las piernas es fundamental para prácticamente todos los movimientos que definen el juego moderno. Cada aceleración pasa por ahí, cada giro, cada cambio de dirección, cada disparo al arco, cada vez que un jugador frena de golpe para reorientar su carrera, cada vez que salta y cae, cada movimiento que requiere coordinación entre la parte superior e inferior del cuerpo pasa inevitablemente por esa estructura. Y cuando esa estructura se inflama, el dolor no solo aparece, limita funciones básicas que cualquier jugador necesita para competir al máximo nivel. Limita la capacidad de rendir de la manera que el talento prometería si el cuerpo estuviera en plenas condiciones. La pubalgia no suele incapacitar de inmediato. Esa es precisamente una de las razones por las que es tan peligrosa. No deja al futbolista sin poder caminar ni entrenar desde el primer día. No le impide llegar al entrenamiento la mañana siguiente. Muchas veces, comienza como una molestia tolerable, una sensación que aparece después de los entrenamientos, que se vuelve más intensa con el paso de los partidos y que gradualmente empieza a interferir con el rendimiento, sin que al principio nadie le dé la importancia que merece. El jugador aguanta, cree que es algo pasajero, toma un antiinflamatorio, descansa un día extra y regresa porque el equipo lo necesita, porque hay un partido importante, porque el calendario no da respiro y parar en ese momento parece un lujo que no se puede permitir. Ese es precisamente uno de los mayores peligros de esta lesión. No es explosiva, es progresiva. Al principio permite jugar, luego permite jugar, pero con dolor. Después obliga a modificar movimientos para compensar la incomodidad, a evitar ciertos giros que antes eran naturales, a rematar con menos potencia para no despertar el dolor que espera en esa zona. Y finalmente, si no se controla a tiempo, termina por impedir acciones fundamentales, correr a máxima velocidad, girar con explosividad o golpear el balón con la potencia que se necesita para competir en el más alto nivel. En el caso de Mora, la lesión comenzó a manifestarse como una molestia persistente, una incomodidad que no desaparecía con el descanso habitual y que se hacía más evidente con la exigencia física acumulada.
que no respondía a los remedios simples que un jugador joven aplica sin demasiada preocupación cuando algo le duele. Con el paso de las semanas, esa molestia evolucionó hasta convertirse en un problema que ya no podía ignorarse, en algo que comenzó a afectar su rendimiento de maneras perceptibles para quienes lo observaban de cerca. La pubalgia, además, tiene una característica que la vuelve especialmente delicada en contextos de alta competencia. No existe una solución única ni inmediata. A diferencia de otras lesiones donde el camino suele ser claro, ya sea reposo, cirugía o rehabilitación, aquí el margen de decisión es más difuso. El tratamiento depende del grado de inflamación, de la tolerancia al dolor del jugador, de la respuesta específica de ese cuerpo en particular. En el fútbol de élite, la competencia no espera. El ritmo de juego, la explosividad, la confianza en los propios movimientos, la precisión técnica que solo se mantiene compitiendo semana a semana. Nada de eso se recupera de un día para otro. El cuerpo necesita competir para mantenerse en su punto máximo. Los músculos necesitan la exigencia real de un partido para no perder la adaptación que años de entrenamiento construyeron. Y ahí radica la verdadera encrucijada. Jugar puede agravar el problema. No jugar puede dejarlo fuera de forma en un momento en que el ritmo lo es todo. Actualmente Mora se encuentra en tratamiento. Su recuperación se basa en métodos conservadores que buscan reducir la inflamación, estabilizar la zona afectada y permitir que el cuerpo recupere funcionalidad sin necesidad de una intervención más invasiva. Hoy Mora se encuentra en ese punto intermedio donde el cuerpo aún no está listo para volver, pero el calendario sigue avanzando sin detenerse por nadie. La verdad de cómo se llegó hasta aquí, porque lo que hoy le sucede a Gilberto Mora no puede entenderse sin mirar el contexto que lo rodeó en los últimos meses. Su lesión no aparece en el vacío. Llega después de un período en el que su presencia en la cancha fue prácticamente permanente, en distintos niveles de competencia que rara vez coinciden para un futbolista de su edad. Y hay que entender lo que eso significa para un organismo de 17 años. Un futbolista adulto, con años de formación física a sus espaldas, tiene una capacidad de absorción del esfuerzo construida durante mucho tiempo. Sus músculos están adaptados. Su cuerpo sabe lo que viene. Pero un jugador de 17 años está en pleno proceso de formación. Todavía está creciendo. Todavía está adaptándose a niveles de exigencia que hasta hace poco no conocía. Y en esas condiciones, la acumulación de estrés físico sin los periodos adecuados de recuperación tiene consecuencias que no siempre se ven de inmediato, pero que tarde o temprano se hacen sentir. Mientras comenzaba a consolidarse en la Liga MX con su club, Mora también asumía responsabilidades dentro de los procesos de selección nacional, incluyendo su participación en un torneo mundialista juvenil de alto nivel. Lejos de tratarse de apariciones esporádicas, su actividad se convirtió en una constante que lo mantuvo en un estado de exigencia continua durante meses sin interrupción real. El problema no fue solo la intensidad de cada torneo por separado, fue la acumulación. La cadena de compromisos que exigían respuestas físicas inmediatas y que dejaban márgenes de recuperación cada vez más estrechos, que no permitían al cuerpo reponerse antes de la siguiente exigencia, que acumulaban tensión en las mismas estructuras musculares una y otra vez, sin darles el tiempo que necesitan para reconstruirse. A ese contexto se sumó un escenario aún más exigente. Dentro del entorno futbolístico, se ha señalado que, incluso después de su participación en ese campeonato juvenil, existió la posibilidad real de que Mora fuera considerado también para otro torneo internacional de categoría diferente. Es decir, se evaluaba la opción de mantenerlo compitiendo en un escenario adicional de alta demanda, en lugar de permitirle una pausa que facilitara la recuperación natural del desgaste acumulado. Esto habría implicado extender aún más su presencia competitiva en distintos frentes, reforzando una dinámica que ya venía llevando su físico al límite. Sumar otro ciclo de exigencia sobre un organismo que, según lo que hoy sabemos, ya estaba absorbiendo más de lo que podía sostener sin consecuencias.
En paralelo, comenzaron a surgir versiones que apuntaban a factores externos que habrían favorecido esta exposición constante. Algunos analistas y voces dentro del entorno del fútbol mencionan que la proyección internacional de Mora se convirtió rápidamente en un elemento estratégico. En ese contexto, su participación sostenida en torneos de alto perfil contribuía a fortalecer su posicionamiento como una de las grandes promesas del fútbol mexicano, algo que a su vez podría influir directamente en el valor de una eventual transferencia a otro mercado. Bajo esa lógica, mantenerlo visible en escenarios competitivos relevantes podría reforzar su valor en el mercado internacional. Sin embargo, la exposición constante también tiene un costo que no siempre aparece en las negociaciones. Mientras su nombre crecía en proyección, su cuerpo enfrentaba un nivel de exigencia que no siempre se corresponde con la etapa de desarrollo de un futbolista de 17 años. La consolidación en la Liga MX, la participación en torneos juveniles internacionales y la posibilidad de ser considerado para competencias adicionales formaron un escenario de actividad sostenida que redujo al mínimo los espacios reales de recuperación. Con el paso del tiempo, esa exigencia continua comenzó a traducirse en un desgaste progresivo, no en forma de una lesión inmediata que todo el mundo pudiera ver, sino como una acumulación silenciosa de tensión en las estructuras musculares que soportan los movimientos más repetidos del juego. La zona abdominal y los abductores, que participan en cada aceleración, en cada giro y en cada remate, empezaron a resentir el esfuerzo constante. Lo que en un principio pudo haber sido solo una molestia leve, fue evolucionando semana a semana hacia una inflamación persistente que ya no cedía con el descanso normal. La pubalgia no apareció como consecuencia de un momento puntual, sino como el resultado lógico de un calendario exigente que mantuvo a Mora en competencia casi permanente. Las polémicas decisiones médicas. Cuando una lesión como la pubalgia se instala, el siguiente paso no siempre es el más evidente. A diferencia de otras dolencias deportivas donde el camino suele estar definido desde el primer diagnóstico, este tipo de problema abre un abanico de posibilidades que obligan a tomar decisiones complejas, con información incompleta y bajo una presión enorme. No se trata únicamente de sanar una zona inflamada. Se trata de elegir el método que mejor equilibre el presente competitivo con el futuro del jugador. Una ecuación que tiene más variables de las que parece desde afuera. En el caso de Gilberto Mora, existía desde el inicio una opción clara: recurrir a una intervención quirúrgica de forma inmediata. Ese tipo de procedimiento suele ofrecer una solución más directa cuando la inflamación compromete la estabilidad de la zona afectada. En muchos casos, permite corregir el problema estructural y evitar que la lesión evolucione hacia un estado crónico que limite al jugador durante meses o incluso años. Es un camino que tiene sus propios riesgos, como cualquier procedimiento médico, pero que en casos similares ha demostrado ser la solución más limpia y más duradera. Sin embargo, esa solución tiene un costo que en ese momento nadie quería asumir. Someterse a una intervención implica asumir un periodo de recuperación prolongado, un tiempo fuera de las canchas que puede extenderse durante semanas o incluso meses, dependiendo de la respuesta del cuerpo al proceso de rehabilitación posterior. Un tiempo en el que el fútbol sigue, los demás jugadores siguen, los torneos siguen, y uno queda fuera, esperando que el cuerpo se reponga a su propio ritmo. En un calendario donde cada semana cuenta, donde hay un mundial en el horizonte y donde el nombre del jugador está en boca de todos, esa perspectiva era difícil de aceptar, especialmente cuando existía otra opción sobre la mesa: el tratamiento conservador, reposo controlado, fisioterapia especializada, trabajo de rehabilitación progresivo que busca reducir la inflamación, estabilizar la zona afectada y recuperar funcionalidad sin necesidad de intervención invasiva. Un camino más lento en teoría, pero que en algunos casos permite una recuperación completa sin pasar por el quirófano, sin los riesgos quirúrgicos, sin el proceso de rehabilitación posoperatoria que en ocasiones resulta más largo y más complicado que la propia recuperación natural. Finalmente, se optó por esta segunda vía,
En un primer momento, la prioridad fue evitar el quirófano. Cuando la pubalgia apareció, la opción quirúrgica estuvo sobre la mesa, pero no fue el camino elegido. Se apostó por un tratamiento conservador, confiando en que el reposo y la rehabilitación permitirían resolver la lesión sin necesidad de una intervención más invasiva. La lógica detrás de esta decisión era comprensible: evitar una baja prolongada desde el inicio y mantener abierta la posibilidad de un regreso más rápido a la competencia. Si se podía resolver sin cirugía, la puerta del Mundial seguiría abierta. Durante semanas, Mora siguió ese proceso. Sin embargo, la recuperación no llegó como se esperaba. Las molestias persistieron. La zona afectada no respondió al tratamiento conservador con la velocidad que se necesitaba. La evolución no fue suficiente para devolverle la estabilidad necesaria para volver a jugar con normalidad. Con el paso del tiempo, la opción que se había intentado evitar volvió a tomar fuerza en las conversaciones internas. Hoy la posibilidad de una intervención quirúrgica aparece nuevamente como algo real. Una posibilidad que ya no puede descartarse tan fácilmente como se hizo en un principio. Y ahí es donde surge el riesgo más profundo de toda esta historia. Porque si ese procedimiento se realiza ahora, el periodo de recuperación ya no se mediría solo en semanas. Se mediría en tiempos que podrían extenderse justo cuando el calendario más aprieta. Cuando los plazos que antes existían con cierta amplitud ya no tienen ese mismo margen. En otras palabras, el margen que existía al inicio ya no es el mismo. El intento por resolver la lesión sin pasar por el quirófano consumió un recurso que hoy es más escaso que nunca: el tiempo. Y en el fútbol de élite, el tiempo no solo determina la recuperación, también determina las oportunidades. Las que llegan, las que se pierden y las que no regresan. Si Mora debe pasar por ese proceso en esta etapa, la rehabilitación podría coincidir directamente con la recta final previa al Mundial. No solo se trata de sanar, se trata de llegar en condiciones reales de competir. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Un jugador que termina su rehabilitación justo a tiempo, pero que lleva meses sin ritmo competitivo real, no es el mismo que entró a la sala de operaciones. Los músculos necesitan no solo recuperarse físicamente, sino volver a adaptarse a la intensidad específica del fútbol de élite. La confianza en los propios movimientos no regresa automáticamente. La explosividad no aparece de un día para otro. El instinto de juego que se construye compitiendo semana a semana se embota con el tiempo fuera de la cancha. Por eso, la conclusión que comienza a instalarse en su entorno es tan inquietante como evidente. Se apostó por evitar la intervención para no perder meses desde el inicio, pero al no lograrse la recuperación esperada con el tratamiento conservador, ahora el tiempo ya no juega a favor de la misma manera. Y esa decisión inicial, que buscaba proteger su presente, podría terminar poniendo en riesgo su participación en la cita más importante. Porque si el procedimiento se confirma, el Mundial dejaría de depender únicamente del talento de Gilberto Mora y empezaría a depender del calendario, de los tiempos del cuerpo, de una ecuación que ningún médico ni ningún directivo puede controlar completamente. Lo que se dice puertas adentro. Mientras hacia afuera todo se mueve entre especulación y preocupación, puertas adentro el mensaje ha sido mucho más claro. El estado físico de Gilberto Mora no es un tema menor ni algo que pueda resolverse en cuestión de días. Desde el entorno más cercano al jugador, el diagnóstico ha dejado de ser tratado como una simple molestia pasajera. El tono ha cambiado. Las conversaciones han cambiado. Y lo que se transmite desde adentro ya no tiene el optimismo cauteloso de las primeras semanas. Personas vinculadas a su círculo íntimo reconocen que las sensaciones físicas no han sido las esperadas, que el proceso de recuperación ha requerido más tiempo del previsto inicialmente, que la zona afectada no ha respondido como se calculaba cuando se tomó la decisión de apostar por el camino conservador. Sin entrar en detalles médicos específicos, el consenso interno apunta a que Mora no se encuentra en condiciones de competir al máximo nivel sin comprometer su evolución. La preocupación no es únicamente el dolor presente, sino el riesgo de que ese dolor se transforme en una limitación más profunda.
más duradera, si se apresura su regreso antes de que el cuerpo esté realmente listo. Este mismo enfoque se ha reflejado en las declaraciones del cuerpo técnico de la selección mexicana. El entrenador nacional ha sido uno de los más transparentes al referirse a la situación del joven futbolista. Sin dramatizar, pero sin minimizar lo que está ocurriendo, confirmó que Mora continúa presentando molestias y que en el estado actual no puede ser considerado disponible para la actividad competitiva. Sus palabras fueron directas. Hoy el jugador no está disponible ni para su club ni para la selección nacional. Una afirmación que, más allá de su sencillez aparente, refleja con precisión la realidad que atraviesa el jugador en este momento. Al ser consultado sobre el posible tiempo de regreso, el técnico evitó ofrecer plazos concretos. «No lo sé», dijo. Con esas palabras, dejó en evidencia que el proceso de recuperación no sigue un calendario rígido que pueda trazarse con precisión desde afuera, que depende de variables que ni los médicos ni el cuerpo técnico pueden controlar del todo. Que hay preguntas para las que todavía no existe una respuesta honesta que sea al mismo tiempo tranquilizadora. También señaló algo que vale la pena destacar. En este tipo de lesiones, explicó, el límite no siempre lo marcan únicamente los estudios médicos y los protocolos de rehabilitación. En muchos casos, es el propio futbolista quien percibe hasta dónde puede exigir su físico sin comprometer su integridad. Es el jugador quien sabe, en su propio cuerpo, cuándo está listo y cuándo no. Desde la perspectiva de la Federación Mexicana de Fútbol, el mensaje ha sido igualmente prudente. La federación decidió retirar a Mora de los compromisos más recientes, señalando que el jugador arrastraba molestias físicas desde las primeras jornadas de competencia. En la comunicación oficial se explicó que la decisión fue tomada tras una valoración del área médica de la selección nacional en coordinación con el club al que pertenece. El objetivo declarado fue permitir que el futbolista continuara su proceso de recuperación bajo la supervisión de su equipo, evitando someterlo a exigencias adicionales en el corto plazo. De esta manera se priorizó la continuidad del tratamiento sobre la participación inmediata. Desde su club, la postura ha sido coherente con esta línea. El equipo ha mantenido el enfoque en un tratamiento conservador, apostando por la rehabilitación antes que por soluciones más invasivas en esta etapa del proceso. Mora continúa trabajando bajo supervisión médica, especializada en un entorno diseñado para facilitar la recuperación, sin someter la zona afectada a estrés competitivo adicional. En los últimos días se le ha visto utilizando recursos avanzados de recuperación, incluyendo sesiones en cámara hiperbárica, una herramienta utilizada para mejorar la oxigenación de los tejidos y acelerar los procesos naturales de sanación. No es un tratamiento experimental ni alternativo, es una herramienta seria, utilizada por clubes y federaciones de primer nivel en todo el mundo, y su uso refleja que el plan de recuperación de Mora no es improvisado. Hay un protocolo, hay una estructura, hay profesionales trabajando con seriedad en torno a una situación que todos dentro reconocen como delicada. Este tipo de tratamientos refleja la seriedad con la que el entorno aborda la situación. No se trata de una pausa casual, sino de un plan estructurado que busca devolver la estabilidad física antes de considerar su regreso a la competencia. Dentro del propio equipo, el enfoque ha sido proteger al jugador de presiones externas que pudieran acelerar su vuelta de manera prematura. Porque hoy, más allá de la expectativa y del deseo de todos, la realidad es que su disponibilidad sigue siendo una incógnita. El debate en redes. Mientras puertas adentro, el discurso ha sido de cautela y paciencia. En el espacio digital y en los programas de análisis deportivo, la conversación ha tomado un tono mucho más intenso. La situación de Gilberto Mora no solo preocupa, divide. Desde que comenzaron a conocerse detalles sobre su lesión y su ausencia prolongada, las plataformas digitales se llenaron de opiniones que reflejan distintas lecturas sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que debería ocurrir ahora. Para algunos aficionados, el problema no radica únicamente en la lesión, sino en la gestión previa de su carrera reciente.
Varios comentaristas y seguidores han cuestionado la cantidad de competencias en las que participó en tan poco tiempo, señalando que su presencia constante pudo haber acelerado un desgaste que hoy pasa factura. Preguntas del tipo ¿para qué lo mandaban a tantos torneos? O ¿jugó cosas que no necesitaba jugar? Aparecen con frecuencia en discusiones que apuntan a una posible sobreexposición del jugador. Son aficionados que conocen el fútbol desde hace décadas, que tienen memoria larga y que no se sorprenden cuando el patrón se repite. Otros sectores del debate se enfocan en el entorno mediático que rodeó su ascenso. Algunos consideran que las expectativas generadas en torno a Mora crecieron demasiado rápido, impulsadas por comparaciones prematuras y proyecciones ambiciosas sobre su futuro, que a veces olvidaron que detrás del talento hay un cuerpo de 17 años con límites reales. Frases como «ya lo veían en Europa» o «lo inflaron demasiado» reflejan una percepción de que la narrativa construida alrededor del joven talento pudo haber contribuido a una presión adicional que no siempre favoreció su desarrollo natural. También están quienes centran su atención en el presente y en las consecuencias concretas. Entre los comentarios más recurrentes aparece la idea de que si el proceso médico desemboca en una intervención, su participación en el Mundial podría verse comprometida de forma directa. En ese sentido, mensajes del tipo «si se opera», no llega expresan la inquietud sobre los tiempos de recuperación y el impacto que ese procedimiento podría tener en su disponibilidad para la cita más importante. Sin embargo, no todas las voces se alinean con una visión pesimista. Existe también un grupo importante de aficionados que prioriza el largo plazo sobre la urgencia competitiva del momento. Para ellos, la salud del jugador debe estar por encima de cualquier objetivo inmediato. Reflexiones como «es mejor que se recupere bien» o «tiene tiempo para jugar otros mundiales» plantean una perspectiva más prudente, enfocada en proteger su carrera futura, en lugar de forzar un regreso que podría resultar contraproducente. Es la perspectiva que quienes llevan más años siguiendo el fútbol mexicano suelen adoptar, porque han visto suficiente como para saber que las carreras largas valen más que los torneos cortos, que un jugador sano a los 20 años vale infinitamente más que uno apresurado a los 17. En medio de estas posiciones, algunos mensajes van más allá del análisis deportivo y sugieren interpretaciones más amplias sobre el contexto que rodea al fútbol mexicano. Desde lecturas sobre posibles intereses externos hasta comparaciones con casos históricos de jugadores jóvenes que fueron sobreexplotados antes de llegar a su punto máximo, el debate se ha nutrido de visiones que buscan explicar lo ocurrido desde distintos ángulos. Así, la conversación digital se ha convertido en un espejo de la incertidumbre que rodea a Mora. Y en ese espejo, se refleja algo más grande que la situación de un jugador. Se refleja la forma en que el fútbol mexicano trata a sus promesas, el peso que les pone encima y la pregunta incómoda que nadie quiere responder con claridad sobre si ese peso está bien medido. Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante, lo que define a los grandes, es la capacidad de ser perseverante y de tener metas claras incluso cuando el camino se complica. Gilberto Mora lleva 17 años construyendo esa perseverancia. La ha demostrado dentro de la cancha, en cada partido, en cada entrenamiento, en cada momento en que el nivel de exigencia subió y él respondió de la manera en que los buenos jugadores responden. Ahora la está demostrando fuera de ella, en un momento en que la exigencia ya no viene del rival de turno, sino de su propio cuerpo, en un momento en que la batalla más difícil no se juega en 90 minutos, sino en cada sesión de rehabilitación, en cada evaluación médica, en cada decisión que determina si el camino que se trazó sigue siendo viable o necesita ser redibujado. Tal como es el caso de otro futbolista mexicano que tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Un delantero que conoció la caída antes de conocer la gloria definitiva, que tuvo que reconstruirse cuando el sistema parecía haberlo olvidado, y que llegó más lejos de lo que nadie imaginaba posible, precisamente porque supo levantarse en los momentos en que otros se habrían rendido. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, la tienes disponible aquí mismo.
un recorrido por su carrera futbolística y por los momentos más intensos de su vida privada que no te puedes perder. Y mientras esa historia de otro futbolista espera, hay algo más que necesita decirse sobre lo que le está pasando a Mora, algo que los titulares no siempre cuentan, algo que se pierde en el ruido del debate y que merece ser dicho con la calma que el tema requiere. Hay una dimensión en esta historia que va más allá del diagnóstico médico, más allá del calendario y más allá del debate en redes sobre quién tiene la culpa de lo que está pasando. Es la dimensión del futbolista como persona. Gilberto Mora tiene 17 años. Y con 17 años, uno todavía está construyendo no solo su cuerpo, sino también su manera de entender el mundo, su manera de relacionarse con la presión, su manera de gestionar las expectativas que otros depositan en uno antes de que uno mismo haya tenido tiempo de definir las propias. Eso no es un dato menor. Es, en muchos sentidos, el dato más importante de toda esta historia. Porque detrás del jugador que aparece en los titulares, detrás del nombre que se pronuncia en los programas de análisis, detrás de las estadísticas y los pronósticos y los debates sobre si llega o no llega al Mundial, hay un joven que está viviendo algo difícil en un momento en que la mayoría de los chicos de su edad todavía no saben bien qué quieren hacer con sus vidas. Él sí lo sabe desde hace mucho tiempo, y trabajó durante años para estar donde está. Por eso lo que está ocurriendo ahora no es solo una noticia deportiva, es una experiencia humana que merece ser leída con la atención y el respeto que cualquier persona en esa situación merece, sea o no futbolista, tenga o no 17 años. El cuerpo de los grandes. Hay algo que los mejores deportistas del mundo entienden, generalmente a la fuerza. Algo que nadie les enseña en los centros de formación porque no está en ningún manual. Algo que se aprende en el momento en que el cuerpo dice, basta, y uno se da cuenta de que no puede simplemente ignorarlo. El cuerpo no es un instrumento, es un socio, y como todo socio, tiene condiciones, tiene límites, tiene momentos en que exige respeto y momentos en que, si no se lo das, cobra la deuda de una manera que no se puede negociar. Los mejores futbolistas de la historia, los que tuvieron carreras largas y productivas, los que jugaron en el más alto nivel durante décadas, no lo hicieron a pesar de sus cuerpos, lo hicieron junto a ellos. Aprendieron a leer las señales, aprendieron a saber cuándo empujar y cuándo soltar. Aprendieron que la diferencia entre 10 años de carrera y 20 años de carrera a veces no está en el talento, sino en esa capacidad de escuchar lo que el cuerpo está diciendo antes de que grite. En el caso de Gilberto Mora, el cuerpo está hablando ahora mismo. Y lo que está diciendo es que necesita tiempo, que el ritmo al que ha sido llevado en los últimos meses fue demasiado para lo que un organismo de 17 años puede absorber sin consecuencias. La pregunta que queda es si quienes lo rodean están escuchando ese mensaje, o si las presiones del calendario, del mercado y de las expectativas generadas siguen siendo más fuertes que la voz de un cuerpo joven que pide parar. El costo del éxito prematuro. En el fútbol mexicano hay una historia que se repite con una regularidad que debería incomodar a todos. Aparece un jugador joven con un talento evidente. El sistema lo celebra. Los medios lo amplifican. Las expectativas crecen más rápido de lo que el jugador puede crecer. Y antes de que ese talento haya tenido tiempo de madurar, de consolidarse, de convertirse en lo que prometía ser, ya está siendo expuesto a presiones y exigencias que corresponden a una etapa diferente de su desarrollo. A veces, el jugador aguanta. A veces tiene la combinación de talento, carácter y circunstancias favorables que le permiten sobrevivir a esa presión y llegar al otro lado convertido en algo real. Pero muchas veces no. Muchas veces, el jugador que prometía ser el siguiente gran nombre del fútbol mexicano desaparece de la conversación antes de haber tenido la oportunidad de confirmar esa promesa. No porque el talento no existiera, sino porque el sistema no supo esperar, no supo proteger, no supo darle el tiempo y el espacio que la maduración de un talento verdadero siempre requiere. La historia del fútbol mexicano está llena de esos nombres. Jugadores que brillaron temprano y se apagaron antes de tiempo.
que llegaron a la selección con 20 años y desaparecieron con 23, que generaron la misma expectativa que genera Mora hoy y que el tiempo convirtió en una nota al pie de página en lugar de en el capítulo central de la historia. El caso de Mora no tiene por qué seguir ese camino, pero para no seguirlo, las decisiones que se tomen ahora tienen que ser diferentes a las que se tomaron antes en casos similares, lo que significa llegar al Mundial. Mucho se ha hablado de si Mora llegará o no al Mundial. Es la pregunta que organiza toda la conversación. Es el horizonte hacia el que miran todos los análisis y todos los debates. Pero vale la pena detenerse un momento a pensar en lo que realmente significa llegar al Mundial en las condiciones correctas, porque no todos los llegares son iguales. Llegar al Mundial es una cosa, llegar al Mundial en condiciones de competir es otra, y llegar al Mundial en condiciones de hacer lo que Mora sabe hacer, en el nivel en que lo sabe hacer, con la explosividad y la lectura del juego y la confianza que lo hicieron diferente desde el principio, eso es algo completamente distinto. Si Mora llega al Mundial con una rehabilitación reciente, sin ritmo competitivo, sin la confianza que solo dan los meses de competir semana a semana, no llegará como el jugador que México necesita. Llegará como un nombre en una lista, como una presencia simbólica, como alguien que estuvo ahí pero no pudo ser lo que todos esperaban. Y eso, en el largo plazo, puede ser más dañino para su carrera que no haber llegado, porque la narrativa importa. La imagen que uno proyecta en el momento más visible importa, y un mundial donde Mora no pueda rendir al nivel de su talento puede generar una percepción de que ese talento no era tan excepcional como se creía. Una percepción injusta, construida sobre circunstancias que escapaban a su control, pero una percepción al fin. Por eso la decisión más importante no es si Mora llega al Mundial. La decisión más importante es si llega en condiciones de ser el Mora que todos conocen. Y esa decisión no la toma él, la toman quienes lo rodean. El fútbol mexicano y sus promesas. Hay una conversación que el fútbol mexicano necesita tener con honestidad y que rara vez ocurre en el espacio público con la seriedad que merece. Es la conversación sobre cómo tratamos a nuestros talentos jóvenes, sobre la distancia que existe entre lo que decimos que hacemos y lo que realmente ocurre cuando un jugador joven empieza a generar el tipo de interés que genera dinero, que mueve mercados, que tiene consecuencias económicas concretas para muchas personas. En ese momento, la retórica de la protección al jugador y el bienestar del futbolista a veces cede ante presiones que son más tangibles y más inmediatas. El partido de esta semana, el torneo del próximo mes, la oferta que puede llegar si el jugador sigue siendo visto en escenarios de alto perfil, y el jugador, especialmente si tiene 17 años y todavía no tiene el poder ni la experiencia para imponer sus propios ritmos, termina siendo el que paga el precio de esa tensión entre lo que debería ocurrir y lo que ocurre. Eso no es una acusación. Es una descripción de dinámicas que existen en el fútbol profesional en todo el mundo y que el fútbol mexicano no es la excepción. Pero describirlas es el primer paso para cambiarlas. Y el caso de Gilberto Mora, con toda la atención que está generando, con toda la conversación que está provocando, es también una oportunidad para que el fútbol mexicano se mire en ese espejo y decida si quiere seguir viendo lo mismo o si está dispuesto a hacer algo diferente. La encrucijada final. Hoy Gilberto Mora se encuentra en un punto de su carrera donde las decisiones que tomen otros sobre su cuerpo, su calendario y su proceso de recuperación van a definir en gran medida lo que será como futbolista en los próximos años. Eso es demasiado poder para estar en manos de personas que no son él. Y al mismo tiempo, es la realidad del fútbol profesional para cualquier jugador joven que todavía está construyendo el tipo de autoridad y el tipo de experiencia que le permitirían tomar esas decisiones por sí mismo. Lo que sí está en sus manos es cómo responde a esto, la manera en que gestiona la espera, la manera en que trabaja en la rehabilitación, la manera en que mantiene la claridad sobre lo que quiere y a dónde quiere llegar, sin dejar que la presión externa lo aparte de ese camino. Y en ese sentido,
Lo que sabemos de Mora hasta ahora sugiere que tiene lo que se necesita, que no es solo un jugador talentoso, que es también alguien con la madurez para navegar momentos difíciles sin perder el norte. Pero la madurez personal no alcanza cuando las circunstancias externas son más grandes que lo que uno puede controlar solo. Por eso, lo que ocurra en las próximas semanas depende de muchos factores, del cuerpo de Mora y de su respuesta al tratamiento, de las decisiones médicas que se tomen con honestidad y sin que el calendario las contamine, de la voluntad de quienes lo rodean de anteponer su bienestar a cualquier otra consideración, y de algo que en el fútbol a veces se olvida mencionar: del tiempo que los cuerpos necesitan, del tiempo que los talentos verdaderos requieren para madurar, del tiempo que el fútbol mexicano, si de verdad quiere cambiar su historia con sus promesas jóvenes, tendrá que aprender a respetar. Gilberto Mora tiene 17 años. Tiene tiempo. La pregunta es si el sistema que lo rodea también está dispuesto a dárselo. La lesión que nadie quería ver. Hay un momento en la carrera de todo futbolista joven en el que el cuerpo manda una señal que no puede ignorarse. Un momento en el que todos los esfuerzos por seguir adelante, por aguantar, por no dejar que el dolor dicte el ritmo, se topan con una realidad más fuerte que la voluntad. Para Gilberto Mora, ese momento llegó antes de lo esperado, y la manera en que llegó, silenciosa y progresiva, sin un golpe visible ni un momento exacto que pueda señalarse como el origen de todo, dice algo importante sobre el tipo de desgaste que produce el exceso de competencia en un cuerpo que todavía está formándose. No fue un accidente. No fue mala suerte en el sentido convencional de la palabra. Fue la consecuencia directa de un nivel de exigencia que superó lo que ese organismo podía absorber sin pagar un precio. Y ese precio, hoy, lo está pagando el propio Mora. La pregunta que el fútbol mexicano no quiere hacerse: ¿cuántas veces más va a ocurrir esto? ¿Cuántos Moras más necesita el fútbol mexicano para aprender que los talentos jóvenes no son inagotables? Que el cuerpo de un chico de 17 años tiene límites que no se negocian con ganas, ni con ambición, ni con calendarios bien diseñados en papel. Esa pregunta no tiene una respuesta fácil, porque las dinámicas que la producen son complejas y están tejidas en la estructura misma del fútbol profesional. Los intereses económicos, las presiones institucionales, los calendarios internacionales que no siempre toman en cuenta el bienestar individual de los jugadores más jóvenes. Pero el primer paso para cambiar algo es reconocer que existe. Y en el caso de Gilberto Mora, lo que existe es una situación que no debería haberse dado. Un cuerpo joven que fue llevado más lejos de lo que podía ir sin consecuencias. Una lesión que es, en parte, el resultado de decisiones que podrían haber sido diferentes. Reconocer eso no es buscar culpables. Es entender el problema para poder hacer algo al respecto la próxima vez que un jugador joven con el talento de Mora aparezca en el horizonte del fútbol mexicano. Lo que Mora representa para México. El fútbol mexicano ha esperado mucho tiempo por alguien como Gilberto Mora. No en el sentido de que no hayan aparecido jugadores talentosos. Han aparecido. Varios de ellos generaron expectativas similares a las suyas. Algunos las confirmaron, muchos no. Pero Mora representa algo específico que va más allá de las estadísticas o de los goles o de los torneos jugados. Representa la posibilidad de que México tenga en los próximos años un jugador de élite real, un jugador que pueda pararse en las canchas más importantes del mundo y ser determinante. Un jugador del que la afición mexicana pueda hablar no con la nostalgia de lo que pudo haber sido, sino con el orgullo de lo que es. Esa posibilidad todavía existe, pero es frágil. Y su fragilidad no depende únicamente de la lesión que hoy lo tiene fuera de las canchas. Depende de las decisiones que se tomen ahora, cuando el momento lo exige, cuando la presión es grande y la tentación de apresurar el regreso es real. Si esas decisiones se toman bien, si se prioriza lo correcto sobre lo conveniente, si el bienestar de Mora se pone por encima del calendario y de los intereses que orbitan a su alrededor, entonces, lo que hoy parece una crisis puede convertirse en el capítulo en que un futbolista excepcional
aprendió lo más difícil, que a veces avanzar significa saber cuándo detenerse. Y eso, al final, puede ser la lección más valiosa de toda esta historia. No para el fútbol mexicano, para Gilberto Mora, para el jugador que, con todo lo que ha demostrado dentro de la cancha, todavía tiene que demostrar algo más difícil, que puede navegar los momentos en que el camino no es el que uno eligió, con la misma inteligencia con que navega los partidos, donde todo depende de una sola decisión en una fracción de segundo. Esa es la prueba que está enfrentando ahora mismo. Y quienes lo conocen desde adentro, confían en que la va a superar. El regreso que todos esperan. Hay algo que une a todos los que están siguiendo esta situación, independientemente de la postura que tengan en el debate, independientemente de si creen que el sistema falló o de si creen que fue simplemente mala suerte, independientemente de si son optimistas sobre las posibilidades del Mundial o si ya hacen las cuentas de cuánto falta para el siguiente ciclo. Todos quieren que Gilberto Mora regrese. No el Mora que llegue apresurado, con el cuerpo todavía resentido, con el ritmo competitivo que no se puede recuperar en pocas semanas, sino el Mora que todos vieron cuando el nombre comenzó a pronunciarse con esperanza. El que hacía que la gente se quedara a ver el partido aunque el marcador ya estuviera definido. El que tomaba decisiones dentro de la cancha que otros jugadores de su edad simplemente no podían tomar. Ese Mora sigue existiendo. Está dentro del cuerpo que hoy lucha contra una inflamación que no cede a la velocidad que todos quisieran. Y cuando regrese, si regresa en las condiciones correctas, va a recordarnos exactamente por qué su nombre se pronunció con esa certeza poco común desde el principio. Eso es lo que está en juego. Eso es lo que el fútbol mexicano no puede permitirse desperdiciar. Y mientras ese regreso llega, mientras el cuerpo de Mora hace su trabajo y las decisiones a su alrededor se van tomando una a una, el fútbol mexicano tiene la oportunidad de hacer algo que rara vez hace: aprender de esta situación, de este momento, de lo que le está costando a un jugador de 17 años el nivel de exposición al que fue sometido. Si aprende, la próxima promesa que aparezca en el horizonte tendrá mejores condiciones para convertirse en lo que su talento promete. Si no aprende, la historia se repetirá, como se ha repetido antes, con nombres diferentes pero con el mismo desenlace. La elección está en manos del sistema, y el tiempo, como siempre, dirá cuál fue la respuesta, tal como es el caso de otro futbolista mexicano que tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia, la tienes disponible aquí mismo. Un recorrido por su carrera y por su vida que no te puedes perder. Y si este análisis les pareció valioso, los leemos en los comentarios.